No soy originaria de la Ciudad de México. Tenía muchas ganas de visitar esa ciudad. Mi intención era pasear en las trajineras, conocer las chinampas. Para quien no las conoce, son espacios de tierra que están dentro del agua. Anteriormente era una forma de cultivar plantas, verduras y hortalizas, en la que el agua era el principal recurso. Fue la manera en que los pueblos originarios realizaban su sistema de cultivo. Cuando conocí Xochimilco, fui como turista. Ya sabía a través de las redes sociales y de mis conocidos de ese lugar tan tradicional. Me subí a una trajinera, que era una embarcación hecha de madera y adornada con flores coloridas. Ya me habían platicado sobre la isla de las muñecas. Era el lugar que más me interesaba. Obviamente no fui sola. Iba acompañada de dos de mis compañeras del trabajo. Nos organizamos para poder ir un fin de semana tranquilamente, visitar los lugares, así como las leyendas más conocidas de la Ciudad de México. Como les dije, el lugar que más me emocionaba y me causaba incertidumbre era la isla de las muñecas. Cuando nos acercamos a ella, se encontraba una chinampa con bastante longitud. Nos bajamos de la trajinera y comenzamos a ver que había muñecas colgadas en los árboles. También había chozas que tenían en su interior muchas muñecas. La apariencia de las muñecas no era nada agradable, más bien asustaban, ya que tenían un aspecto bastante tétrico. Se encontraban en muy mal estado, algunas sin ojos, otras con su vestimenta deslavada, sucia y desgarrada, e incluso había una que estaba pintada de rojo y le habían puesto cuernos con los muñecos que le salían de la rosca de Reyes, así que imaginen cómo estaban las muñecas. También habían animales disecados. Vi la cabeza de una vaca y un armadillo. El guía turista nos contó la leyenda de la isla de las muñecas. Quizás para muchas personas ya era muy conocida, pero para nosotras no. Y aquí se las voy a contar desde mi punto de vista, para que se den cuenta de los hechos que después nos sucedieron. Dicha leyenda decía que en esa chinampa vivía un señor de nombre Julián. En una ocasión, el hombre encontró a una niña en las orillas de su chinampa. Trató de reanimarla, pero no lo logró. La niña había fallecido ahogada. Después de lo ocurrido, Julián sintió culpa por no haber podido salvar a la pequeña. Dicen que luego de su muerte, el espíritu de aquella pequeña empezó a rondar por los lugares. Julián, para tranquilizar al espíritu, recogía de la basura las muñecas. Lo hizo de esta manera porque no contaba con los recursos económicos para comprar nuevas. Así fue como el lugar se llenó de tantos objetos. Mientras caminábamos por el lugar, vimos todo tipo de muñecas. Les aseguro que ninguna estaba bonita, todas eran horribles. Hubo una en especial que me llamó bastante la atención, aunque no solo a mí, sino a la gran mayoría de personas, porque de cierta manera la habían convertido en una especie de entidad milagrosa, que había cumplido deseos a cambio de un pequeño tributo o regalo que se le dejara. Esa muñeca tenía el nombre de Agustina, y estaba vestida con un vestido de color rojo, sentada en una trajinera pequeña que llevaba como nombre Xochimilco. A él le dejaban todo tipo de regalos, desde pulseras, flores o cualquier artículo que pudiera servir como obsequio. Me quedé durante un rato pensando cómo una muñeca pudiera tener la facultad de hacer milagros. Una de mis amigas, Marta, le tomó una fotografía. La vi bastante emocionada. Creo que ella ya sabía los poderes de la muñeca, porque iba preparada con un obsequio que compró antes de partir a Xochimilco. Marta ya sabía a lo que iba. No se fijó en las demás muñecas, al contrario, buscó entre todas a Agustina. Cuando la encontró le ofreció el regalo. Le habló en voz baja, sin que nosotros pudiéramos escuchar lo que decía. Después de unos minutos, Marta se regresó con nosotras. Le preguntamos qué le había dicho a la muñeca, pero ella no quiso decirnos nada. Continuamos nuestra visita en la isla. Noté a Marta muy emocionada, estaba muy eufórica. Me acerqué a ella para preguntarle si se encontraba bien. Me respondió que sí, que era un día inmejorable. Así que continuamos con nuestro paseo. Mientras seguía observando las muñecas, me puse a pensar que esa idea de recolectar tantas muñecas había sido a partir de una situación espeluznante.
ya que decían que el espíritu de la pequeña que murió seguía sin descansar. No comprendí el motivo por el que se había hecho tan popular. Más adelante vimos otras chinampas en las que veían objetos extraños. Le pregunté al guía de qué se trataba. Él me dijo que era brujería que las personas hacían en los lugares por la noche. No me quise imaginar lo tétrico que se verían esas chinampas en la oscuridad. En ese momento que pasamos por ahí, no me dio tanto miedo, porque iba acompañada de varias personas. Además, el sol estaba a todo su esplendor, así que no me pareció terrorífico. Cuando salimos de Xochimilco, continuamos conociendo la ciudad. Le pregunté a mis amigas que a dónde querían ir. Marta me respondió con tanta naturalidad que a cualquier lugar que fueran sería menos interesante que haber llegado a la isla de las muñecas. Le dije que a mí no me había gustado tanto. Me había imaginado otro tipo de espectáculo. En cambio, ella seguía bastante emocionada. Después de visitar otros lugares turísticos, nos regresamos a la ciudad de Guadalajara. Cada quien tomó su auto de alquiler y de ahí nos despedimos. En el inicio de la semana nos incorporamos a nuestras actividades laborales. Me llamó la atención no ver a Marta. Alicia, mi otra amiga, me dijo que el jefe inmediato la había mandado a llamar. Cuando Marta regresó a reunirse con él, venía con una sonrisa. Nos dijo emocionada que la habían movido de puesto. La habían ascendido como gerente regional, pero eso implicaba cambiar de residencia. Le pregunté si estaba de acuerdo con hacerlo. Me respondió que no tenía ninguna objeción. Así que en pocos días me despedí de mi amiga, con la idea de vernos muy pronto en Toluca. Alice y yo continuamos con nuestras actividades. Tratamos de estar en comunicación con Marta, pero cada día ella se distanció mucho. Ambas comprendimos que era por los nuevos retos que tenían que enfrentarse por su nuevo puesto. Preferimos darle su espacio. Después de varias semanas recibí una llamada. Era Marta. Me sorprendió que me llamara casi a las 12 de la noche. Ella me preguntó si estaba dormida. Le respondí que no, pero la verdad es que sí me había despertado. Pero como tenía tanto tiempo sin saber de ella, quise escucharla. Cuando oí su voz casi no la pude identificar. La oía muy diferente. Solo estaba seguro que se trataba de ella, porque vi en el identificador que era su número. Le pregunté si se encontraba bien, pero solo escuchó y se quedó en silencio. Le pregunté si necesitaba un tipo de ayuda y que yo estaba dispuesta a hacerlo con mucho gusto, pero hubo otro silencio. Ella comenzó a hablar y me dijo que todo estaba muy bien. Solo necesitaba escuchar la voz de alguien de confianza. Poco a poco comenzó a platicarme lo bien que había vivido al lado de su esposo y de sus hijos. Incluso me dijo que también había encontrado un buen trabajo. Sus hijos iban a un colegio privado. Marta siguió platicando con entusiasmo la vida que tenía en Toluca. Luego de un rato de charla, ella se despidió y colgó. Me quedé confundida por la forma tan extraña que lo hizo. Estuve un rato despierta tratando de asimilar los motivos que tuvo para comunicarse a esa hora. Al día siguiente le comenté a Alicia sobre lo sucedido. Ella también me dijo que la había llamado por teléfono. Coincidía conmigo. Marta estaba extraña. Así pasaron varios días sin volver a saber de ella. Aunque Alicia y yo intentamos comunicarnos con ella, era imposible. Solo cuando Marta decidía que quería hablar con nosotras, sucedía la llamada telefónica. Lo malo era que desde el primer día que nos llamó, continuó hablando a esa misma hora. Quise pensar que lo hacía así porque estaba llena de ocupaciones y era el único momento en que tenía tiempo. Cada vez que sonaba el teléfono, era lo mismo. Se quedaba ausente por unos minutos con una voz extraña. Enseguida, poco a poco entraba en confianza y comenzaba a platicar. Una de tantas noches que llamó fue distinta. Creo que fue la primera vez que realmente era ella. Primero me habló con una voz muy bajita. Le dije que si no quería despertar a su familia, se fuera a otro lugar de la casa, porque casi no le entendía lo que me decía. Así fueron unos segundos, hasta que la comencé a escuchar muy alterada. Me dijo que tenía mucho miedo. En su casa pasaban cosas extrañas, difíciles de comprender, y sin decir ni una palabra, me colgó. No quería molestar a Alicia, pero tampoco me podía quedar así. Vi la hora del reloj. Eran las 2:30 de la madrugada. Con un poco de pena le marqué a mi amiga. Ella me respondió de inmediato, como si supiera para qué le hablaba. Me dijo que también a ella le había marcado Marta. Ella estaba en una situación de riesgo.
pero no sabíamos lo que estaba sucediendo. Al día siguiente era miércoles. Ese fin de semana teníamos cierre de mes con los proveedores, así que era complicado pedir permiso. Tanto Alicia como yo creímos que no era conveniente que pidiéramos permiso. Nos tendríamos que esperar hasta el fin de semana de la próxima semana para ir a visitar a Marta, porque las dos nos habíamos quedado con dudas sobre su estado real. El viernes por la mañana hice todo lo necesario para dejar en orden mi casa. Encargué con mi vecina a mis dos gatos. En cuanto salimos del trabajo nos fuimos hacia la central de autobuses. Nuestro camión salía a las 8 de la noche. Esperamos un rato en la sala de espera de la central, cuando en eso escuchamos el sonido de altavoz que anunció la salida de nuestro camión. Alicia y yo nos sentimos contentas por viajar de nuevo juntas, porque no lo habíamos hecho desde que nos fuimos a la Ciudad de México, aunque ahora las condiciones eran completamente distintas. Charlamos durante un buen rato, tratando de identificar cuál podría ser la posible situación de riesgo en la que se encontraba nuestra amiga. Las dos estuvimos de acuerdo que quizás había maltrato por parte de su esposo. Durante el trayecto del viaje hubo un momento en que Alicia se quedó dormida. Traté de poner una película, pero no me gustó ninguna. Moví la cortina de la ventana para poder ver hacia el exterior. Escuché un ruido bastante extraño, como si el autobús hubiese pisado algo grande. El chofer se detuvo y nos avisó que iba a revisar de qué se trataba. Enseguida subió para decirnos que una de las llantas estaba ponchada. Nos dijo que alcanzó a ver un animal salvaje que intentaba cruzar la carretera. Cuando lo vio trató de evitarlo, pero fue imposible evitar atropellarlo. Por desgracia había muerto. Le dije al chofer que era necesario mover al animal de la carretera para que no fuera destruido por completo por los demás automóviles. Él estuvo de acuerdo. Él junto a otros pasajeros se ofrecieron a moverlo. Lo pusieron a un lado del acotamiento. El animal era bastante grande. Por eso es que se había sentido el impacto tan fuerte. Era un extraño animal salvaje. Su pelaje era grueso, de color negro muy oscuro. Cuando uno de los pasajeros levantó una de sus patas, viendo que tenía unas garras muy grandes, no fue posible saber qué tipo de animal se trataba. Los hombres lo dejaron a un lado de la carretera, cambiaron la llanta ponchada y proseguimos nuestro viaje. Sin embargo, nos llevó algo de tiempo el cambio de la llanta, lo que provocó que el viaje se retrasara y llegáramos más tarde de lo esperado. Llegamos a Toluca después de las 2 de la mañana. Pedimos un taxi que nos llevara al hotel en que nos habíamos hospedado. Dejamos las maletas, solo las abrimos para ponernos nuestra ropa de noche. Le dije que podríamos dormir un poco, antes de ir a la casa de Marta. Creo que apenas comenzábamos a dormir cuando mi teléfono sonó. La primera persona que llegó a mi mente fue Marta, y en efecto era ella. Esta vez me dijo que tenía bastante miedo. Le dije que si se sentía amenazada, hablara al número de emergencia. Me dijo en un tono muy bajo que ese tipo de apoyo ellos no lo podían dar. Ella necesitaba a alguien más, y colgó el teléfono. No sabíamos qué hacer. Le comenté a Alicia que era necesario que fuéramos a su casa. El motivo de estar ahí era precisamente para apoyarla, así que nos cambiamos de nuevo y pedimos un auto que nos recogiera en el hotel. Cuando llegamos a la colonia en la que vivía Marta, tuvimos que llamar a Marta para decirle que nos abriera la reja eléctrica. La casa estaba hasta el final, en completa oscuridad. Apenas íbamos a tocar la puerta cuando ella la abrió y nos hizo la señal de que guardáramos silencio. Caí en cuenta de que no quería despertar a su familia. Encendí la luz del celular porque casi me caía. Fue cuando pude ver por fin a Marta. Había bajado de peso dramáticamente. Su aspecto era desalineado y ojeroso. No quise hacerle ningún comentario, pero antes de que le quisiéramos decir algo, de nuevo ella hizo la señal de que nos calláramos. Ahí fue cuando noté la condición mental de mi amiga. Sentí tristeza de haber dejado pasar el tiempo sin buscarla. La abracé y le dije que todo estaría bien. Para eso habíamos ido, precisamente para ayudarla. Le pregunté sobre su esposo. Íbamos a necesitar el apoyo de él para llevarla a una clínica, porque no sabíamos si tenía una enfermedad física, mental o algún tipo de adicción. Marta me respondió que su esposo la había dejado. Como él estaba yendo muy bien económicamente, la había dejado por una mujer más joven que ella. Marta no contaba con una red de apoyo en su nueva residencia. Enseguida le pregunté por sus dos pequeños. Creo que ahí encontré un punto débil, la causa de todos sus problemas, porque se puso a llorar de una manera desgarradora.
Tratamos de hacerla sentir bien, diciéndole que nos íbamos a quedar con ella, o regresarnos en caso de ser necesario. Marta se dejó abrazar, pero de repente tuvo un cambio repentino. Se puso a buscar por todas partes, movió la televisión, debajo de los cuadros, subió a un banco para buscar arriba del cristalero. La agarré y le dije que se tranquilizara. Le pregunté dónde estaban sus hijos. Me apuntó con su dedo en una de las habitaciones, en la parte de arriba. Le dije que íbamos a subir. Ella se me quedó viendo con una cara de terror y me dijo que no lo hiciera por nada del mundo, y se fue a esconder detrás de un sillón. Le dije a Alicia que se quedara con ella. Yo subiría para ver dónde estaban los pequeños. La casa era grande y muy elegante. Las escaleras eran anchas. Comencé a subir mientras la madera crujía. Cuando estuve en la parte superior, comencé a oler algo fétido. Fue necesario que me cubriera la nariz porque el tufo era muy fuerte. Conforme avancé hacia una de las habitaciones, una de ellas era la que tenía el olor más persistente. Al abrir una de las puertas de la habitación, me encontré con una escena macabra. Allí estaban los dos hijos de Marta. Aparentemente dormían. Me acerqué a los niños y los dos estaban pálidos. El más pequeño, cuando me vio, se abalanzó sobre mí. Me dijo que ya no quería estar ahí. Tenía mucho miedo de estar en su casa, y por un momento pensé que Marta les había hecho algo malo. Lo abracé y le dije que todo estaría bien, no me iría de ahí sin él. Enseguida despertó la niña y también me abrazó. Ella me dijo que tenía mucho miedo porque si no jugaban con ella, a lo que les decía se enojaría mucho, pero no querían hacer lo que les pedía, porque no era nada bueno. Abracé a la niña y tomé de la mano al pequeño Abraham. Le dije que ya no tuvieran miedo, su madre nunca los iba a dañar. Ya que ella los quería mucho. Simplemente estaba algo enferma. Después de que fuera al médico y tomara sus medicamentos, todo cambiaría. La niña me abrazó del cuello y se puso a llorar. Ocultó su cara en mi pecho. El pequeño Abraham me dijo que no era su mamá a quien le tenían miedo, sino que se trataba de ella, y apuntó hacia la esquina de la habitación. La recámara estaba iluminada por una pequeña lámpara con luz ámbar. Era tan tenue que apenas se podía distinguir al fondo de la habitación. Estaba a punto de salir de la habitación cuando la niña comenzó a llorar apuntando hacia el mismo lugar. No pude ver de qué se trataba, porque en el mismo instante Marta comenzó a gritar. Así que salí corriendo del lugar con los dos pequeños conmigo. Bajé las escaleras con lentitud. No quería lastimar a ninguno de los niños. Abajo, Marta gritaba con desesperación, mientras Alicia trataba de tranquilizarla, pero los gritos no cesaban. Gritaba al mismo tiempo que se cubría los oídos con sus manos, como intentando no escuchar nada, pero no se escuchaba ningún ruido en la casa. Le dije a Alicia que era necesario irnos de ese lugar. Le dije que pidiera un auto. Mientras recogía lo necesario para Marta y los pequeños, quise dejar a la niña sobre el sillón para juntar lo indispensable e irnos del lugar, pero la pequeña también comenzó a gritar y a llorar mientras apuntaba hacia la cocina. Al fondo solo había oscuridad, pero pude percibir dos ojos que destellaban. Pensé que podrían ser los de un perro, porque parecía de una estatura baja. Yo no quise entrar para ver de lo que se trataba. Ya ni siquiera recogí ninguna pertenencia. Simplemente salimos del lugar. Marta se oponía a irse de la casa. Entre sus gritos y su histeria, solo alcancé a distinguir que si lo hacía ella o alguno de sus pequeños iban a morir. No le tomé importancia a su comentario, porque creí que era parte del proceso psicótico que tenía. Solo agarré las llaves para poder salir de la casa. El auto de alquiler estaba fuera de la cerca eléctrica. Alicia jalaba a Marta para que ella no se regresara. Mientras yo iba con los dos pequeños, hubo un instante en que Marta se le soltó a Alicia e intentó regresar a la casa. Cuando vi la fuerza que tuvo para soltarse, dejé a los dos pequeños sentados en la banqueta. Le dije que no se movieran por nada. Entre Alicia y yo pudimos controlar a Marta. Para eso ya varios vecinos habían despertado y salieron de sus casas para ver lo que sucedía. Pudimos calmar a Marta y abrir la reja. Agarré a los niños y nos dispusimos a salir. Cuando nos subimos al auto e íbamos hacia el hotel, respiré aliviada. Sentí que algo malo se había quedado atrás. Nos confiamos en que todo estaría bien, y en un abrir y cerrar de ojos, Marta abrió la puerta del auto y se salió. En ese momento, otro automóvil estaba en el otro carril. El coche le pasó las llantas por la cabeza a mi amiga y murió instantáneamente. Fueron tantas cosas en tan poco tiempo que hasta ahora no he podido procesar lo que ocurrió. Mi amiga murió.
Pero por lo que dice el pequeño Abraham, todo comenzó a ocurrir por la presencia maligna de una niña pequeña. Era de menor estatura que los pequeños. A partir de esa presencia, comenzaron los eventos extraños. Alice y yo creemos que se trata de Agustina, la muñeca en la que Marta le pidió un deseo. Incluso creo que aquel contratiempo que tuvimos con el animal que ponchó las llantas del autobús fue por efecto de la muñeca que trataba de que no llegáramos a tiempo.